Pareciera que en Colombia hemos aprendido a hacer de la crisis nuestra normalidad. Pero incluso dentro de esa realidad, existen hechos que logran sacudir a comunidades enteras. No solo por lo ocurrido, sino por la forma en que sucede y por el momento en que irrumpe. La noche del 7 de diciembre, en la vereda Bellavista del municipio de Coveñas, Sucre, parecía transcurrir con normalidad. Era la noche de velitas, una fecha asociada a la unión familiar, a la luz y a la tranquilidad. Sin embargo, mientras las velas se encendían en las calles, en un pequeño billar del sector Tres Esquinas, comenzaba a gestarse una situación que terminaría marcando a la comunidad para siempre. Bellavista es una vereda pequeña, de esas donde todos se conocen y donde cualquier altercado se nota de inmediato. El billar, el único del sector, suele ser un punto de encuentro habitual, especialmente en fechas festivas. Esa noche estaba concurrido, había música, consumo de licor y varias personas observando y participando en partidas de billar. El ambiente, aunque ruidoso, no parecía peligroso. Nadie anticipaba que una discusión común terminaría escalando de forma tan desproporcionada. Según los testimonios colectados posteriormente, todo comenzó durante una partida de billar. Johnny Feria Julio, de 25 años, y Carlos Andrés Pantoja Gámez, de 38, discutieron tras el resultado del juego. Al principio fueron comentarios sarcásticos, reclamos por una jugada y palabras dichas en un tono cada vez más elevado. Situaciones que, en ese contexto, no eran del todo extrañas. Varias personas observaron la discusión, pero nadie intervino porque parecía que se trataba de un desacuerdo pasajero. Con el paso de los minutos, la tensión aumentó. Los gestos se volvieron más agresivos y la distancia entre ambos se acortó. Testigos aseguran que ya no se trataba solo de una discusión por el juego, sino de un choque de egos alimentado por el alcohol y el ambiente cargado del lugar. En ese punto comenzaron los empujones y los intentos de separarlos fueron tímidos y desordenados. Nadie asumió un control real de la situación. Fue entonces cuando ocurrió el primer quiebre grave. Johnny Feria tomó una botella de cerveza y la rompió. Ese gesto marcó un antes y un después. Lo que hasta ese momento había sido una pelea verbal, se convirtió en una agresión directa. Carlos Andrés fue alcanzado en medio del caos. Todo ocurrió en segundos. Algunas personas retrocedieron, otras quedaron inmóviles y el ruido del billar fue reemplazado por gritos y confusión. Carlos Andrés quedó gravemente herido dentro del establecimiento, sin que nadie lograra detener por completo la situación. Para muchos de los presentes, ese momento ya representaba el límite. Algunos creyeron que todo terminaría allí, que la situación había llegado a un punto del que no podía escalar más. Pero esa percepción fue equivocada. Lejos de detenerse o abandonar el lugar, el agresor salió del billar. Ese instante generó una falsa sensación de cierre, como si lo peor ya hubiera pasado. Sin embargo, minutos después regresó, y ese regreso cambió por completo el curso de los acontecimientos. Con un objeto contundente en las manos, el ambiente se transformó en algo que varios testigos describieron como irreal. Carlos Andrés fue sacado del establecimiento y llevado hacia el exterior. Afuera, en plena vía pública, ocurrió el acto que dejó a Bellavista sumida en el silencio. Nadie intervino, no porque no importara, sino porque el miedo se impuso de manera absoluta. El agresor empleó un elemento contundente para finalizar lo que empezó, descargando una fuerza tal que comprometió totalmente la unión física de la víctima. La escena final fue la que más impactó a la comunidad. El agresor caminó varios metros sosteniendo lo que quedaba del cuerpo de la víctima y luego lo dejó en la calle. Para quienes presenciaron esto, la imagen quedó grabada de forma permanente. Cuando la policía llegó al lugar, confirmó lo sucedido.
La celebración se apagó de inmediato. Las calles quedaron en silencio y la vereda entera entró en un estado de shock colectivo. Nadie entendía cómo una discusión por un juego había derivado en un hecho de esa magnitud. El ambiente festivo desapareció y fue reemplazado por miedo, incredulidad y dolor. Carlos Andrés Pantoja Ágames tenía 38 años y era oriundo del municipio de Momil, Córdoba. Su fallecimiento dejó a una familia devastada y a una comunidad profundamente afectada. Para sus allegados, no fue un simple altercado, sino una tragedia que evidenció la fragilidad del control social y la facilidad con la que una discusión puede transformarse en algo irreversible. Al día siguiente, el 8 de diciembre, la policía anunció la captura en flagrancia de Johnny Feria Julio, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Aunque la captura fue rápida, la familia de la víctima dejó claro que para ellos el caso no termina ahí. Exigen que se investigue todo el contexto, no solo al responsable directo. Según la familia, existen videos de cámaras de seguridad y grabaciones hechas por celulares que muestran el desarrollo de los hechos y que podrían ayudar a esclarecer qué ocurrió exactamente en los momentos clave. Uno de los aspectos más delicados señalados por los familiares es la actuación del entorno. Aseguran que Carlos Andrés fue sacado del billar por el propio dueño del establecimiento y que no hubo intentos claros de auxiliarlo ni de frenar la situación antes de que alcanzara su punto más crítico. Para ellos, el miedo no explica completamente el silencio ni la falta de reacción. Vecinos del sector coinciden en que, tras el primer ataque, reinó la confusión. Algunos no supieron cómo actuar, otros quedaron paralizados. El temor fue más fuerte que cualquier impulso de intervenir. Una reacción humana, sí, pero que hoy deja preguntas difíciles de ignorar. Actualmente, Bellavista sigue viviendo las consecuencias. El hecho dejó una sensación de inseguridad persistente y un temor latente de que algo similar pueda volver a ocurrir. Para muchos habitantes, este caso no fue un hecho aislado, sino una advertencia sobre la normalización de la violencia en espacios cotidianos. Hoy, el proceso judicial continúa. La Fiscalía tiene la responsabilidad de esclarecer completamente lo ocurrido y de determinar todas las responsabilidades. La familia de Carlos Andrés solo pide verdad y justicia, que no queden vacíos y que este caso no se convierta en un simple titular que el tiempo termine borrando. Esto fue Pesadilla Siniestra. Gracias por ser parte de este episodio. Los espero en las sombras. Hasta nuestro próximo encuentro con el horror.